Estamos acá en el estudio y por supuesto con nuestra primera invitada el día de hoy, Erika Muñoz. ¿Cómo estás, Erika? Erika, vocera de los apoderados de colegios subvencionados. Erika, hace como no sé cuánto tiempo, cuando el programa lo hacíamos ya en la tarde, estuviste con nosotros. ¿Cómo estás, Erika? Bien, Carlita, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Empezando este día festivo, ¿cierto? Sí, aprovechando este día festivo. Sí, aprovechando este día festivo, por supuesto, aquí con el tecito y acompañando a la gente. No, bien, gracias bueno. a Dios, bien. No tenemos mucho, hay gente que se tiene que quejar mucho más que nosotros. Así que de eso mismo vamos a hablar, Erika, del tema de nuestros niños, de la situación que se está viviendo en los colegios, la salud mental. Hemos tenido a distintos actores acá y conversaciones incluso de proyectos bien interesantes para la salud mental de los niños, para poder ayudar. ¿Cómo lo están viendo ustedes como apoderados, el tema que se está viviendo hoy en los colegios? Bueno, el tema de salud mental es un tema que arrastramos con muchas falencias desde hace tiempo. Esto no es algo que hoy día ha estallado, esto se lleva hace mucho tiempo, porque desgraciadamente nuestro país no tiene políticas públicas enfocadas en mejorar la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, más al interior de los establecimientos educacionales. Cuando los apoderados hablamos, porque hemos hecho diferentes movimientos, nos hemos juntado con diferentes actores, igual que usted aquí en el programa. La salud mental no tiene que ver solamente con el área psicológica, sino que tiene que ver también con el área social y emocional. Venimos saliendo de una pandemia donde 2 años estuvieron, ¿cierto?, un poco más nuestros niños encerrados, sin apoyo, sin ayuda, porque como te digo, desgraciadamente no es una política pública. Hoy día no tenemos desde el Estado redes de apoyo para guiar, para, no sé, ayudar o apoyar en el tema de salud mental. Sí, y el tema también es poco lo que hacen, hay pocos, ¿cierto? Personas, psicólogos que ayuden en los colegios, no da tampoco para tanta exigencia que existe hoy día y de alguna manera hay una sociedad enferma, ¿no? Hay una sociedad que está súper agresiva, porque el otro día también se han hecho muchos reportajes con respecto a esto, los niños que han abandonado el colegio, ¿cierto? Y que no quieren volver por bullying, y muchas situaciones, y hay que ir a rescatarlos, y hay personas bien, la verdad, súper destacables, que no les paga nadie y que se ocupan. Hay gente muy buena en este país, en todos lados. La verdad es que hay que visibilizarlas también. Pero hay gente que va y trata de que vuelvan al colegio y puedan vivir su proceso, porque es muy importante finalmente porque si no tendríamos a nuestros hijos en las casas, no los exponemos, no sé, y nosotras trabajamos teletrabajo, como que podríamos hacer un sistema nuevo, ¿cierto? Pero es precaria la situación, y la situación en los colegios subvencionados, públicos, es precario hace muchos años. Esto no viene de ahora. Así es. Esto es una situación que es como una deuda que se tiene con el país, con los profesores, para qué hablar, porque los profesores también están haciendo una pega que no les corresponde. Entonces, hay que reorganizar el sistema. Así como tú dices, mira, hace muchos años muchos colegios cuentan con psicólogos, ¿cierto? Sí. En este caso, tal como tú decías al inicio, yo presido una organización de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados, así que conocemos harto el tema al interior, al menos del sistema particular subvencionado. Y hoy día que han tomado contactos con nosotros, también apoderados del sistema público, estatal de educación, nos damos cuenta que muchos colegios sí cuentan con psicólogos. Por ejemplo, los colegios que tienen PIE, que es un programa de integración escolar, tienen lógicamente dentro de su equipo multidisciplinario psicólogo, pero tal como tú dijiste, ahí está la clave, no da abasto. No. Y esas personas que a través de fundaciones tienen, ¿cierto?, esta disponibilidad para apoyar, son mínimas, o sea, es un número menor. Por eso es el reclamo que hacemos siempre los padres y apoderados. ¿Por qué esto no es una política pública? ¿Por qué desde el Estado, a través del Ministerio de Educación, no se cuenta con los profesionales? Tal como tú decías, quizá hay poco profesional en el país, pero aún dentro de esos pocos podríamos hacer mucho más si tuviéramos una política pública enfocada en esa área. Sí. A través de este programa nuevo que mandó el Ministerio de Educación, que seguramente ustedes lo conocen, que es de reactivación educativa, que apunta justamente a lo que tú dices, a lograr rescatar de alguna manera a los alumnos que desertaron del sistema. Sí. Y se habla también del tema de la salud mental ahí, pero volvemos a lo mismo, porque ese tema de salud mental va totalmente ligado a estas redes de apoyo de las que dispone el Estado. ¿Y cuál es la red de apoyo de las que se habla? De los psicólogos a los que tú llegas a través del CEFAM, del consultorio público, de la población, pero ese CEFAM ya está colapsado
con la petición de horas. De hecho, hace no mucho, 1 o 2 meses atrás, leíamos un reportaje donde una persona, un niño o un adolescente que está en la lista de espera para la atención de un psicólogo, tiene que esperar alrededor de 460 días una hora médica. O sea, estamos hablando de más de un año. Que en ese proceso no solamente es dañado, ¿cierto?, él, sino además su entorno. Y eso no les permite socializar de manera correcta, por lo tanto tenemos hoy día estallido de violencia al interior de los colegios, ¿cierto? También. Mucho suicidio. De hecho, Chile, desgraciadamente, es el segundo país que encabeza esta lista de suicidios adolescentes. Absolutamente. Entonces, igual es súper complejo y súper doloroso, porque como tú dices, esto es un tema de sociedad, no es un tema de la familia que lo vive solamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hacemos las comunidades educativas para visibilizar de mejor manera este tema? Yo por eso agradezco, Carla, el interés de Emprendido en este tema tan fundamental. Sí. Vamos sanando nuestra sociedad, ¿cómo? Visibilizando el tema. Mira, y eso... acá tenemos a veces, bueno, nuestra psicóloga tienen un renuevo psicología que es impresionante cómo trabajan en ese centro los a full y trabajan infantes, adolescencia, mayores, también parejas, matrimonio, de todo. Y tú dices, el trabajo que se hace ahí, aparte que es súper minucioso, o sea, tú para recuperar una persona, para que la persona... Para trabajar su cabecita, su corazón, es un proceso largo. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que si una sociedad está enferma económicamente, porque lamentablemente estamos en un país que importa tanto, a todos en realidad, porque así funciona, la economía, ¿cierto? Que la economía sea abierta, que funcione, que vuelva a una estabilidad, pero si tenemos una sociedad enferma es muy difícil que esto funcione, que la economía se vuelva a reactivar, porque ¿cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente sale a la calle? Las peleas que vemos, hoy día más encima todo se graba. A mí lo otro que me llama mucho la atención de los colegios hoy día es que los niños o adolescentes se agarran a pelear, se pelean y se ponen a grabar. En vez de, no sé, separar, llamar a alguien que ayude, sí, claro, se ponen a grabar. O sea, estamos en una sociedad con un egocentrismo y lamentablemente una venta de que tú vales por lo que tienes y no por lo que eres. Porque las grandes... Piensa que los niños, cuando se meten al TikTok y todo este tipo de cosas, la información que tienen de sus ídolos, ejemplo, escuché a un personaje muy interesante que decía, un señor obviamente, psiquiatra, que decía que había visto un TikTok en el cual Cristiano Ronaldo, que tiene a su señora, esta Georgina, que se llama, de esto, que tiene una historia en Netflix, tiene todo un documental ella, le decía, mi amor, te traje 3 regalos, ese era el TikTok, te tengo 3 regalos maravillosos para ti, uno era un Lamborghini, otro no sé qué, no sé qué. Y eso se levanta en las redes sociales. O sea, ¿tú qué esperas que sientan las personas cuando ven esos niños, adolescentes, que sienten envidia? Eso es lo que sienten. Y la envidia es generadora es generadora de egocentrismo, de maltrato, de sentir que no tienes nada, porque tú lo que debes para funcionar en esta sociedad y para ser feliz tienes que tener, no ser. No ser. Entonces estamos totalmente al revés. Pero además tú tienes que pensar que vivimos en una sociedad donde los chiquillos hoy día tienen a un clic no solo la información, sino también la conexión con los demás. Y hoy día el más popular es aquel que sube a sus redes sociales lo que impacta más, lo que se mueve más. Y si vemos un acto de amor que se sube en un colegio o el compañero que llega a separarlos, no tiene tantas visualizaciones ese contenido como la pelea donde se están agarrando el moño, donde, o sea, lo más visualizado hace un tiempo atrás fue este alumno que le pegó a un profesor dentro de una sala de clase. ¿Cierto? El profe tiene que detenerlo. Entonces, estamos en un clima de violencia. Sí. Estamos en un clima de violencia que va en una vorágine, porque al final todos los especialistas dicen que esto que te produce a ti el ver violencia va subiendo en escala. O sea, ya la pelea no es tan necesaria. O sea, para mí ya no me llena tanto si la pelea la paran o la separan. ¿Me entiendes? Me llena más si yo veo que se siguen agarrando. Y eso va subiendo en va escalando. Entonces yo necesito para mi cerebro más violencia, pero hoy día también nos enfrentamos a que los juegos
que los chiquillos juegan, y Son aquí de hablamos muerte, de matarse, niños, niñas y adolescentes, Sí. donde cada vez es más violento los juegos que llegan a sus manos. Entonces, y eso lógicamente va mermando en la mente de los niños, lo llevamos después a cuando estamos dentro del establecimiento educacional. Pero ¿sabes qué, Carla? Yo quiero hacer un descargo también. me hago cargo de mis descargos, pero yo vuelvo a tomar el tema. Creo que nosotros debemos como sociedad exigir políticas públicas que van enfocadas en esto, porque si bien es cierto, tú dices, no dan abasto, los colegios tienen psicólogos, pero es porque no lo tenemos, no se hace. Obvio, pero no porque no hay recursos. Yo lo sé, están mal No porque no hay gastados. recursos, porque los recursos están mal enfocados. Hoy día nosotros estamos viviendo como país este proceso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, ¿cierto? Que no es el tema de hoy, pero yo solo quiero... No, también que es interesante. Quiero enfocarlo de la siguiente manera. Varios de los temas de estos 7 capítulos que tiene esta acusación constitucional va enfocado en los recursos utilizados, enfocado en género, en una minoría. Si todos esos miles de millones de pesos, pues son miles de millones de pesos que están enfocados en las políticas públicas que este ministro lleva adelante en este gobierno, si parte de esos recursos fueran enfocados a la mayoría a través de políticas públicas enfocadas en salud mental para ayudar a los alumnos en general en colegios que reciben subvención del Estado, municipales o particulares subvencionados, tendríamos una respuesta mayor de la ciudadanía y de apoyo a este Ministerio de Educación, porque estaríamos pensando en que el ministro tiene como agenda la generalización de los problemas que hoy día tienen nuestros niños en los colegios. En cambio, él se está enfocando en la casuística, en los casos minoritarios, en visualizar casos minoritarios, cuando lo que tenemos que hacer es demostrar cómo el Ministerio de Educación se enfoca en la mayoría de los alumnos. No sé si se entiende. Absolutamente, pero es que hay un tema ahí que tiene que ver con que lo hemos conversado en esta semana, el gallito político que existe hoy. Entonces, lamentablemente, esta desconexión que existe hoy día con la política, los políticos, es una vergüenza las cosas que están pasando y lo que más nos llama la atención, creo yo, a la sociedad en general. Yo creo que lo que estamos mirando la pantalla, estamos viendo la información que pasa, que 426 millones se fueron para acá, que el ministro Marcel está enfocado en discutir con la derecha y el pacto tributario y el gallito, y son permanentes gallitos. Entonces, tú dices, bueno, este gobierno que está hoy prometía ciertas cosas. La izquierda supuestamente pertenece a ciertos valores. ¿Quiénes son la izquierda y la derecha hoy día? No existe. Hoy día la gente llega al poder y hace lo que quieren en su poder y de ahí no salen. Entonces, tú dices, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Quién realmente quieren aportar a la sociedad o lo único que les interesa es ver cuál de ellos dos gana en esta discusión? Discusiones que no llegan a ninguna parte y más encima dicen acá, si esto ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora se ve como con una soltura de cuerpo que tú dices, bueno, esto se da lo mismo, ahora se nota nomás. Claro, el tema es cuánto quieres como sector político ideologizar o mejorar la sociedad. No, ahí es donde estamos apuntando. Obvio. Pero hoy día cuando desde el otro lado los padres y apoderados hacemos reclamo, insisto, independientemente del gobierno de turno, lo estamos haciendo en pos de mejorar justamente esa sociedad. Sí. Porque cuando tú ves que se están perdiendo, como decías tú, en fundaciones que supuestamente ayudan a la ciudadanía y ellos están embolsando miles de millones de pesos que debieran haber ido a mejorar, por ejemplo, las viviendas de los más vulnerables, porque no es plata que se está perdiendo, ¿cierto?, de la nada, es plata que debiera ir a vivienda. O sea, ¿quién piensa, cuando se pierde esa cantidad de dinero, quién piensa en esas cientos de familias, puntualmente en Antofagasta, que hoy día no están teniendo respuesta a su situación de vivienda, que viven en campamentos, que viven, ¿cierto?, allegados? Y esos niños y esos adolescentes son los que están viviendo esa situación de vida, ¿cierto?, y este daño colateral producto de políticos que se quieren embolsar dinero, políticos que tienen discurso en el Congreso de mejoras y ayuda a la sociedad, ¿cierto? Porque la diputada que está involucrada habla de cómo algunos embolsan el dinero, los alcaldes, cuando Catalina ella Pérez, estaba justamente, la Catalina Pérez, y ella está dentro de todo esto, ¿cierto? Está siendo investigada por la Contraloría. Entonces, cuando tú ves esa calidad de político, y yo siempre, cuando hacemos reuniones con los padres y apoderados a nivel nacional, siempre les digo lo mismo, porque hay un sector de la ciudadanía que entiende que educación, siempre dicen, pero es que esto no tiene que ver con la política. Y yo siempre les explico lo mismo. Todo tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, son políticas públicas.
son absolutamente. políticas públicas y Sí. que se mejoran a través de proyectos que pasan por el Congreso, que presenta el Ejecutivo, que es el gobierno de turno. O sea, sí, la educación, la salud, la vivienda está en manos de los políticos. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que llegar nosotros como sociedad Sí. a demandar cambios. Sí. Pero, Erika, cuando, a ver, partió el gobierno de Gabriel Boric y todo, ¿ustedes han tenido un acercamiento al gobierno? ¿Les han dado alguna respuesta y después de eso no ha pasado absolutamente nada y han visto esta como debacle? ¿Esa es la sensación que se tiene? ¿Y cuál es la sensación que tienen del ministro de Educación? Eso me interesa porque nadie ha atacado al ministro, porque es más, después de la segunda cuenta pública, yo creo que muchos nos enteramos que el ministro era homosexual. ¿A quién le importa que el ministro sea homosexual o no? Y el presidente lo expuso y se lo contó a la población entera y lo pone como que por eso lo están atacando. O sea, una cosa totalmente que tú dices no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Así tal cual tú lo estás planteando. No tiene nada que ver las demandas que nosotros hemos tenido, lo que hemos conversado con el ministro. Yo me entrevisté con el ministro de Educación hace un tiempo atrás cuando, por el tema de los computadores, que lo hablamos hace un año aquí en el programa, ¿cierto? Por esta discriminación que genera el Estado entre los alumnos de colegios municipalizados y los particulares subvencionados a la entrega de computadores. Yo me entrevisté con él en su oficina, él nos contó cómo el ministerio estaba haciendo convenio con algunas entidades particulares para poder subsanar de alguna manera esta situación. Yo vi gestión ahí, ¿cierto? Después tuvimos una conversación con el ministro a raíz en febrero, los primeros días de febrero, una conversación respecto a lo que salió de la licitación en la JUNAEV, porque cientos de alumnos en Chile, miles en realidad, se iban a quedar sin la alimentación que entrega la JUNAEV a través de los programas, ¿cierto?, que tiene para los alumnos más vulnerables, porque se habían atrasado en la licitación y todo ese tema. Lo hablamos por teléfono también, salió también la directora de JUNAEV hablando al respecto de lo que había salido en la prensa. Entonces yo jamás voy a atacar a una persona o me voy a referir a una autoridad por su opción sexual, por su forma de vida o su religión, porque no tiene que ver, como tampoco tiene que ver mi lucha conmigo Obvio. personal, sino con la causa que nosotros llevamos. Entonces cuando el presidente lo victimiza, porque eso hizo el presidente, Sí. y lo victimiza detrás de la opción personal que tiene el ministro, creo que el presidente se equivoca. Obvio. Porque primero expone a una persona... Gratuitamente, él no tiene gratuitamente, derecho sí. a exponer a una No. persona, hombre, mujer, no tiene derecho a exponerla, el presidente, ¿cierto? Por muy ministro suyo que sea, así que ahí el presidente se cayó tremendamente. Pero segundo, trata de confundir a la ciudadanía con las demandas válidas que tenemos los padres apoderados. Para nosotros, que estamos, ustedes van a conocer seguramente a medida que pase lo de la acusación constitucional, todos los que estamos apoyando este tema, y lo estamos apoyando no por el ministro en sí, porque no es la persona del ministro, sino el cargo que él ostenta y el poder que tiene hoy día a través de su cargo para meterse al bolsillo, y perdonen el chilenismo, meterse al bolsillo el derecho preferente a los padres, sin reconocer que hoy día lo tenemos todavía vigente en la Constitución actual. Y ellos han hecho uso y abuso, ¿cierto?, de su cargo para meterse al bolsillo el derecho preferente a los padres en cuanto a la educación de nuestros hijos, puntualmente en todo el contenido que están llevando adelante. Programas, ojo, y proyectos que el ministro hace un mes atrás salió en la prensa diciendo los 7 proyectos que llevaba adelante, y uno Sí. de ellos era educación sexual integral en los colegios, cuando ese proyecto el año pasado se votó en el Congreso y se rechazó Sí. completamente. Entonces, no tiene que ver con la figura del ministro, sino con el cargo y la autoridad que él tiene para desconocer el derecho preferente a los padres. Ahora, los resultados del CIMSE, que fueron, que muy esperados también, era lógico. En los medios se plantea como algo muy grave, pero evidentemente el problema yo recuerdo que varias veces el CIMSE lo di y me acuerdo que era súper importante para el colegio que uno le fuera bien, y hoy yo encontré que era la verdad como que era el CIMSE, no era ni una prueba que te servía a ti, como Claro. que uno como niño. No te Yo deja recuerdo nota. que uno decía, no es una nota que me van a poner, nota que me da lo mismo, como que ojalá rápido irme, ¿cachai? Porque te veía más temprano si terminaba, y recuerdo incluso. Entonces, ¿por qué tanto hincapié en que el CIMSE, si la educación es mala hace muchos años? La educación es muy mala. No me podéis comparar a un niño que estudia en un colegio particular carísimo de 500 lucas a un niño que estudia en un colegio que no paga. No me lo puedes comparar, no me puedes comparar las materias, no me puedes comparar lo que sabe, porque de verdad es incomparable. O sea, y tú dices, ¿y ese nivel por qué?
¿por qué ese nivel? Si hay una profesora, la otra hay una profesora, claro, la otra tiene 10, para cada asignatura hay una profesora y que vive bastante más feliz que seguramente que la otra, en el sentido de calidad de vida, no me refiero a lo que están haciendo, porque seguramente las dos tienen las mismas ganas de hacer clase y de ser profesores. Y esa labor que es maravillosa. Pero tanto hincapié al exitismo, a que nuestros niños tienen... ¿Y por qué no nos preocupamos? Porque en eso sí se ocuparon, de pelear, de que el CIPSE, pero ¿cómo es posible? Que no sé qué. Oye, ¿y por qué no hacemos programas para esto? ¿Por qué no se soluciona realmente las cosas? ¿Por qué no entregamos algo que, bueno, los niños tienen problemas con matemática, entonces algo hay que hacer para que los niños entiendan mejor las matemáticas? Porque los padres nos cuesta explicar la matemática. Evidentemente es mucho más fácil leer un libro, estudiar las partes, digamos, más la parte humanista, que se llama en mi época, que la científica, ¿cierto? Es lógico. Entonces, pero eso, activar programas, ¿cómo solucionamos esta pérdida? Que no se va a solucionar rápidamente, esta cosa es una cosa a largo plazo, pero hay que hacer ese tipo de cosas. O sea, totalmente de acuerdo. Mira, y yo estoy súper de acuerdo contigo, pero en el entendido en que, si bien es cierto, no es la mejor herramienta el CIMSE, pero es lo que tenemos. Sí, es lo que tenemos y mide. No es la mejor, porque muchos apoderados, lo hemos conversado muchas veces, y quizás no estamos tan de acuerdo con el CIMSE por lo que conlleva, lo que tú decías, este estrés del colegio, sí, ¿cierto? Que se traspasa a los niños del buen resultado, que subimos 10 puntos, bajamos 10 puntos, no sé qué. Y que al final el día de mañana también es un plus para el colegio cuando tiene buenos CIMSE, sí, buenos resultados. Pero hoy día el instrumento que tenemos para medir no es mejor, pero el que hay. Y el que necesitamos para que de alguna manera nos demos cuenta cómo va avanzando la educación en Chile. Obviamente que es una medida. Sí, pero yo difiero en algunas de las cosas. Que en esta conversación vamos a debatir un poco. Yo difiero un poco en lo que tú dices de que la educación en Chile es mala. Ya, pero ¿comparado con qué? Porque solo recordarle y contarle a los amigos que nos están viendo que Chile ya no se mide... Comparado con mi... ¿Sabes con qué? Espérate, Erika, te lo respondo al tiro. Comparado con mi situación económica. Ya. Porque cuando mis hijos estaban en un colegio que le pagaba 500 lucas a cada uno, sabían inglés parejito y hablaban increíble. Ya. Y hoy día les tengo que andar quitando ciertas cosas que dicen. Ya. Y saben harto menos país, también. O sea, dentro del país, por eso decía guatearon. Yo, la calidad de educación en nuestro país, o los contenidos, lo que se ha avanzado en Chile en educación, no es tan negativo en lo que respecta a la misión que tenemos con otros países. De hecho, Chile hoy día en Latinoamérica, hasta antes de la pandemia, ¿cierto?, éramos los primeros en Latinoamérica. Ya le habíamos ganado hasta Uruguay, que siempre estuvo primero. Porque Chile ya no se medía con sus vecinos, que tienen la misma realidad, sino con los países de la OCDE. Entonces, lógicamente, estábamos en desventaja por la realidad socioeconómica y todo lo que tú quieras. Ahora, si nos vamos al interior de nuestro país, ahí es donde está la diferencia muy marcada entre... Pero yo quiero recordarles también que dentro de los resultados, por ejemplo, hay una política educacional que se enfocó en los colegios bicentenarios hace un tiempo atrás. Esos colegios, que son públicos, estatales, daban muy buenos resultados porque el programa que tiene el colegio al interior es diferente quizás al resto de los colegios. Sí. Pero tú tienes razón en cuanto a cuando yo pago, cuando la gente tiene una realidad socioeconómica diferente, tiene acceso, pero también tiene una realidad de vida mucho más diferente. Sí. Pero en estrés es lo mismo. Desgraciadamente para los niños es lo mismo. Entonces, cuando yo veo a un ministro de Educación o a un Ministerio de Educación, en vez de enfocarse, por ejemplo, en los programas de la JUNAEP, como tú dices, yo creo que es una muy buena idea lo que tú planteas. ¿Cómo llegamos con programas a mejorar matemática? Si yo, como JUNAEP, ¿cierto?, como entidad pública, entrego útiles escolares a los niños más vulnerables de este país, podría poner, por ejemplo, información o páginas referentes a juegos, crucigramas y cosas que tienen que ver cómo desarrollar la mente en lo científico y en lo humanista. Pero ¿qué hizo este Ministerio de Educación? Metió páginas con contenido de educación sexual integral. Entonces, ¿se dan cuenta que no tiene que ver con la ideología imperante, sino la necesidad de nuestros hijos? Ojo, porque eso es parte de la acusación constitucional, porque en el fondo también se está vulnerando la mente de los niños más vulnerables y necesitados, porque les recuerdo que el programa de la JUNAEP que entrega útiles escolares es para los niños más vulnerables de este país. Y esos niños necesitan mejoras en contenidos, desarrollar su mente, ¿cierto?, en los contenidos. Por lo tanto, el Ministerio de Educación podría haber pagado a Colón, porque esa es la marca de los cuadernos que entrega, para poner páginas para desarrollar
la mente de los niños en otras Sí. áreas como matemática y científica. Erika, sé que está súper entretenida la conversación. De esto también vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pequeña pausa, pero porque también hoy día nuestros niños no éramos nosotros en el colegio, entonces la manera de también de aprender de los niños es distinta, entonces también activarles otras. Tenemos que innovar absolutamente. Si eso no se necesita la plata, se necesita esto y Así es. ganas y muchas otras cosas. Bueno.